Febrero de 1985, Guadalajara, México. Un agente de la DEA desaparece a plena luz del día. Su nombre, Enrique Camarena Salazar. Su crimen, haber descubierto demasiado. Lo que comenzó como un secuestro terminaría desencadenando la mayor investigación internacional de homicidio en la historia de Estados Unidos, exponiendo una red de corrupción que alcanzaba los niveles más altos del gobierno mexicano y revelando al mundo la existencia de un hombre que había transformado para siempre el narcotráfico, un hombre que nunca buscó la fama, que evitaba las cámaras, que prefería los trajes elegantes a las armas de oro, un hombre que, desde las sombras, construyó el primer gran cártel de drogas moderno. Su nombre era Miguel Ángel Félix Gallardo, y esta es su historia. Bienvenidos a Crónicas del Crimen. Soy David y hoy abrimos un nuevo expediente. Para entender cómo un ex policía de Sinaloa se convirtió en el arquitecto del narcotráfico mexicano moderno, debemos retroceder a los años 70. México, en esa época, vivía bajo el control absoluto del PRI, el Partido Revolucionario Institucional, un sistema donde el poder se concentraba en pocas manos, donde la corrupción era prácticamente institucional y donde la línea entre autoridad y crimen organizado era, en el mejor de los casos, difusa. El narcotráfico mexicano existía, sí, pero operaba de manera fragmentada. Pequeños grupos independientes cultivaban marihuana y amapola en las montañas del llamado Triángulo Dorado, Sinaloa, Durango, Chihuahua. Eran operaciones rurales, tradicionales, sin la sofisticación que llegaría después, pero todo estaba a punto de cambiar. En 1975, el gobierno mexicano lanzó la Operación Cóndor, una campaña militar masiva contra el narcotráfico en esas regiones. Helicópteros, soldados, erradicación de cultivos. Muchos traficantes fueron capturados o asesinados, pero otros simplemente se mudaron. Se mudaron a las ciudades, a Guadalajara específicamente, y ahí, en esa ciudad sofisticada del occidente mexicano, con su clima perfecto y su ubicación estratégica, algo nuevo estaba por nacer. Miguel Ángel Félix Gallardo había nacido en Culiacán, Sinaloa, el 8 de enero de 1946. Provenía de una familia de clase media. Estudió hasta la secundaria y luego, curiosamente, ingresó a la Policía Judicial Federal. Imaginen eso por un momento. El futuro fundador del mayor cártel de drogas de México comenzó como policía, pero esa experiencia le dio algo invaluable: contactos dentro del sistema, conocimiento de cómo operaban las autoridades, comprensión de las estructuras de poder. Durante los años 70, Félix Gallardo trabajó como guardaespaldas de Leopoldo Sánchez Elís, exgobernador de Sinaloa, quien supuestamente tenía sus propios vínculos con el narcotráfico. Posteriormente, trabajó para Pedro Avilés Pérez, considerado uno de los pioneros del tráfico aéreo de drogas en México. Cuando Avilés Pérez murió en 1978 en un enfrentamiento con la policía, Félix Gallardo no buscó venganza, no hizo ruido, simplemente asumió el control de parte de sus operaciones y comenzó a pensar en grande. Félix Gallardo vio algo que otros narcotraficantes no veían. Mientras sus contemporáneos operaban como señores de la guerra rurales, él pensaba como un hombre de negocios. Observó cómo las empresas legítimas estructuraban sus operaciones: jerarquías claras, división del trabajo, territorios definidos, negociaciones estratégicas, y se preguntó, ¿por qué no aplicar esos mismos principios al narcotráfico? Junto con dos socios claves, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, conocido como Don Neto, Félix Gallardo fundó lo que se conocería como el Cártel de Guadalajara. Pero no era un cártel como los que vendrían después. Era, en esencia, una federación,
una empresa criminal con estructura corporativa. Félix Gallardo estableció un sistema que revolucionaría el narcotráfico mexicano, el sistema de plazas. Funcionaba así: el cártel controlaba las principales rutas hacia Estados Unidos. Si alguien quería mover drogas por esas rutas, tenía que pagar. Era como una licencia, un peaje, y a cambio recibías protección, tanto de otros criminales como de las autoridades. Porque Félix Gallardo entendió algo fundamental: en México no podías operar sin el gobierno. Necesitabas a la policía, a los políticos, a los militares. No eran enemigos, sino como socios. Así que estableció lo que llamaban la nómina: pagos mensuales a funcionarios de todos los niveles, desde policías municipales hasta comandantes federales, desde alcaldes hasta, bueno, los rumores llegaban mucho más arriba. Pero el verdadero golpe maestro de Félix Gallardo llegó cuando los colombianos llamaron a su puerta. Eran finales de los años 70, principios de los 80. Pablo Escobar y el cártel de Medellín estaban produciendo cantidades masivas de cocaína en Colombia, pero tenían un problema: ¿cómo llevarla a Estados Unidos? Las rutas tradicionales del Caribe estaban cada vez más vigiladas. Miami se había convertido en una zona de guerra. Necesitaban alternativas. Y ahí estaban los mexicanos, con sus rutas terrestres establecidas, su frontera de 3.000 kilómetros con Estados Unidos y décadas de experiencia moviendo marihuana y heroína. Pero Félix Gallardo no aceptó simplemente ser un transportista más. Negoció, y negoció bien. En lugar de comprar la cocaína y revenderla, estableció un modelo de consignación. Los colombianos le daban la cocaína, él la movía a Estados Unidos y se quedaba con un porcentaje, inicialmente 30%, luego, a medida que el volumen crecía, hasta 50%. Piensen en eso: sin poner un solo peso por adelantado, Félix Gallardo se quedaba con la mitad de las ganancias. Era brillante y era devastador. Pero a mediados de los 80, el cártel de Guadalajara movía toneladas de cocaína cada mes. Las ganancias se contaban en miles de millones de dólares. Félix Gallardo vivía bien, pero no ostentosamente. No le gustaba llamar la atención. Vestía trajes elegantes, sí. Se mezclaba con empresarios y políticos, pero evitaba los excesos que caracterizarían a narcotraficantes posteriores. Era, por fuera, un hombre de negocios respetable. Por dentro, bueno, era el hombre más poderoso del narcotráfico mexicano. Mientras tanto, en Guadalajara, un agente de la DEA estaba observando. Enrique Camarena había llegado a Guadalajara en 1980. Nacido en Mexicali, criado en California, Camarena era hijo de inmigrantes mexicanos. Había trabajado como bombero antes de unirse a la DEA en 1974. Guadalajara era considerado uno de los puestos más peligrosos para un agente estadounidense. Camarena lo sabía. Su esposa, Mica, lo sabía. Pero él estaba comprometido con su trabajo y era bueno en lo que hacía. Durante 4 años, Camarena investigó meticulosamente las operaciones del cártel, identificó a los jugadores clave, mapeó las rutas, siguió el dinero, y entonces, en 1984, descubrió algo extraordinario. En el desierto de Chihuahua, en un lugar llamado Rancho Búfalo, el cártel había establecido la plantación de marihuana más grande que alguien hubiera visto jamás. No estamos hablando de unos cuantos campos escondidos en la montaña. Estamos hablando de aproximadamente 1,000 hectáreas de cultivo industrial, miles de trabajadores, sistemas de irrigación, infraestructura completa. Era la industrialización del cultivo de drogas. Camarena pasó su inteligencia a las autoridades mexicanas, y el 7 de noviembre de 1984, el ejército mexicano realizó una redada masiva. Destruyeron todo. Se reportó la incautación de más de 10,000 toneladas de marihuana.
Las estimaciones del valor variaban entre los 2.500 millones y 8.000 millones de dólares. Era el mayor golpe contra el narcotráfico en la historia de México, y alguien iba a pagar por ello. Rafael Caro Quintero estaba furioso. A diferencia de Félix Gallardo, Caro Quintero era impulsivo, violento, acostumbrado a resolver problemas con brutalidad. El Rancho Búfalo era su operación, y ahora todo estaba destruido. Alguien había filtrado información, alguien había causado pérdidas de miles de millones de pesos, y ese alguien era Enrique Camarena. Lo que sucedió después sigue siendo, hasta el día de hoy, uno de los crímenes más infames en la historia del narcotráfico. El 7 de febrero de 1985, aproximadamente a la 1:30 de la tarde, Enrique Camarena salió del consulado estadounidense en Guadalajara. Acababa de almorzar con su esposa. Iba a reunirse con un colega. Nunca llegó. Testigos vieron cómo varios hombres lo agarraron en plena calle, lo metieron a la fuerza en un vehículo y desaparecieron. Ese mismo día también secuestraron a Alfredo Zavala Velar, un piloto mexicano que trabajaba como informante de la DEA. Camarena fue llevado a una casa en el 881 de la calle Lope de Vega, una residencia vinculada al cártel, y ahí comenzó su calvario. Durante aproximadamente 30 horas, Camarena fue interrogado y torturado. Los miembros del cártel querían saber quiénes eran sus informantes, qué más sabía la DEA, qué tan profunda era la investigación. Participaron Rafael Caro Quintero, miembros del cártel y oficiales de la Policía Judicial Mexicana. Había incluso un médico presente cuyo trabajo era mantener a Camarena consciente para prolongar el interrogatorio. Y, en una decisión que parece casi incomprensible, grabaron todo en audio. No voy a detallar lo que hicieron. No es necesario, no es respetuoso y francamente no añade nada a la comprensión del caso. Lo que necesitan saber es esto: Enrique Camarena murió después de torturas brutales, murió haciendo su trabajo, murió porque se atrevió a desafiar a una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, y cuando murió, desencadenó una tormenta. La reacción de Estados Unidos fue inmediata y sin precedentes. Cuando Camarena no regresó a casa esa tarde del 7 de febrero, sus colegas supieron inmediatamente que algo terrible había sucedido. El consulado estadounidense contactó a las autoridades mexicanas. El embajador estadounidense exigió acción, pero los días pasaban y no había respuestas. Así que Estados Unidos decidió aplicar presión, mucha presión. Lanzaron lo que llamaron Operación Intercepción. Básicamente cerraron la frontera, o más precisamente, la ralentizaron tanto que podría considerarse cerrada. Cada vehículo que cruzaba de México a Estados Unidos era inspeccionado exhaustivamente. Los tiempos de espera se extendieron a horas. El comercio se paralizó. Las pérdidas económicas para México fueron astronómicas. El mensaje era claro: encuentran a nuestro agente o esto continúa. Finalmente, el 5 de marzo de 1985, casi un mes después del secuestro, los cuerpos de Camarena y Zavala fueron descubiertos en un rancho en Michoacán, envueltos en plástico. Las autopsias confirmaron lo peor. Las torturas habían sido severas y prolongadas. Múltiples fracturas, hemorragias internas, lesiones consistentes con golpes de objetos romos. Y con el descubrimiento de los cuerpos comenzó la mayor investigación de homicidio internacional en la historia de Estados Unidos, la Operación Leyenda. Cientos de agentes de la DEA fueron asignados al caso. Trabajaron con el FBI, el Servicio de Marshals, la ATF, ofrecieron recompensas millonarias por información, y poco a poco comenzaron a descubrir la verdad. La investigación reveló algo que muchos sospechaban, pero que nunca había sido comprobado con tanta claridad: la profundidad de la corrupción en México. No eran solo algunos policías corruptos, no eran solo unos cuantos funcionarios locales recibiendo sobornos, era sistémico.
Policías judiciales habían participado directamente en el secuestro de Camarena. Comandantes habían proporcionado protección a los criminales. Funcionarios de alto nivel habían ignorado deliberadamente las actividades del cartel. Cuando los investigadores intentaban seguir las pistas en México, se encontraban con obstáculos en cada paso. Evidencia desaparecía, testigos se retractaban o simplemente desaparecían también. Archivos se perdían misteriosamente. La casa en calle Lope de la Vega, donde Camarena había sido torturado, fue limpiada antes de que pudiera ser procesada adecuadamente. Documentos fueron destruidos, pero la presión estadounidense era implacable. En abril de 1985, Rafael Caro Quintero fue capturado en Costa Rica en una operación conjunta. Ernesto Fonseca Carrillo fue arrestado en México ese mismo mes. Decenas de policías judiciales fueron arrestados. Algunos confesaron su participación. Otros fueron sentenciados basándose en evidencia circunstancial y testimonios de testigos protegidos. La grabación del audio de la tortura, cuando finalmente fueron obtenidas por investigadores, proporcionaron evidencia directa de quienes habían participado. Aunque la DEA ha mantenido clasificadas porciones de esas grabaciones, lo que se conoce fue suficiente para múltiples condenas. Pero había un problema. Miguel Ángel Félix Gallardo había desaparecido. Félix Gallardo había huido de Guadalajara tan pronto como la presión comenzó a aumentar después de la muerte de Camarena. Se movía entre diferentes ubicaciones, cambiando casas de seguridad, usando redes de protección que había cultivado durante años, pero seguía operando, seguía dirigiendo el cartel desde las sombras, y fue durante este periodo de clandestinidad que tomó una decisión que cambiaría el futuro del narcotráfico mexicano. Félix Gallardo sabía que el cártel de Guadalajara, tal como existía, no podía continuar. La tensión internacional era demasiado intensa, la estructura centralizada se había vuelto una debilidad, así que hizo algo radical: lo dividió. En una reunión que se ha vuelto casi legendaria en la historia del narcotráfico, Félix Gallardo convocó a sus principales lugartenientes y distribuyó el territorio. A los hermanos Arellanos Félix les dio Tijuana y Bajo California. A Joaquín Guzmán Loera, el joven que llegaría a ser conocido como El Chapo, y Héctor Palma Salazar les dio Sinaloa y partes del Pacífico. A la familia Carrillos Fuentes le dio Ciudad Juárez y Chihuahua. Otros territorios fueron distribuidos entre otros lugartenientes. Era una especie de federalización del narcotráfico. Cada grupo operaría independientemente en su territorio, pero mantendría relaciones de negocios con los demás. Félix Gallardo creía que esta estructura descentralizada sería más resiliente, más difícil de desmantelar. No podía haber estado más equivocado sobre una cosa. Esta división eventualmente llevaría a guerras territoriales que causarían decenas de miles de muertes en las décadas siguientes. Pero eso vendría después. El 8 de abril de 1989, 4 años después de la muerte de Camarena, Miguel Ángel Félix Gallardo fue finalmente capturado en su residencia en Guadalajara. El comandante, Guillermo González Calderoni, lideró la operación. El padrino, el jefe de jefes, el hombre que había transformado el narcotráfico mexicano, estaba bajo custodia. Fue trasladado al penal de máxima seguridad de Almoloya en el Estado de México, y ahí comenzó su proceso judicial. En 1990, Félix Gallardo fue condenado por narcotráfico y asociación delictuosa. Su sentencia inicial fue de 40 años, posteriormente reducido a 37 tras apelaciones. Rafael Caro Quintero fue sentenciado en 1989 a 40 años por el asesinato de Camarena, secuestro y narcotráfico. Ernesto Fonseca Carrillo recibió también 40 años. En Estados Unidos, múltiples individuos fueron procesados por su participación en el caso Camarena. Rubén Zuno Arce, cuñado del expresidente Luis Echeverría, fue condenado a 2 cadenas perpetuas consecutivas y murió en prisión en 2012. Juan Ramón Mata Ballesteros,
Un traficante hondureño con vínculos al cártel fue sentenciado a múltiples cadenas perpetuas, aunque fue liberado y deportado a Honduras en 2020. Varios oficiales de policía judicial mexicanos cumplieron condenas tanto en México como en Estados Unidos, pero la historia no termina ahí. El 9 de agosto de 2013, casi 30 años después del crimen, Rafael Caro Quintero fue liberado de la prisión mexicana. Un tribunal había determinado que debió ser juzgado en una corte estatal, no federal. Era un tecnicismo legal, y la decisión fue posteriormente invalidada por la Suprema Corte Mexicana. Pero para entonces, Caro Quintero había desaparecido nuevamente. Estados Unidos ofreció una recompensa de $20 millones por su captura, una de las más altas jamás ofrecidas por un objetivo de narcotráfico. Durante 9 años, Caro Quintero vivió en la clandestinidad, hasta el 15 de junio de 2022, cuando fue capturado nuevamente en Sinaloa por fuerzas mexicanas. Actualmente espera en prisión mientras México evalúa la solicitud de extradición de Estados Unidos. En cuanto a Miguel Ángel Félix Gallardo, permanece encarcelado en México. Tiene 79 años. Los reportes indican que su salud es muy delicada. Ha perdido casi completamente la visión y la audición. Usa silla de ruedas. Ha solicitado en múltiples ocasiones su liberación por razones humanitarias. Todas han sido negadas. Todas han sido denegadas. En 2020 concedió una entrevista a la periodista Anabel Hernández, su primera entrevista extensa en décadas. En ella negó haber ordenado el asesinato de Camarena, sugiriendo que Rafael Caro Quintero actuó por su cuenta en un arrebato de furia. Es imposible saber si dice la verdad. Los tribunales determinaron que fue responsable debido a su posición de liderazgo en la organización. Ernesto Fonseca Carrillo, ahora de 94 años, fue trasladado a arresto domiciliario en 2016 debido a su edad avanzada y problemas de salud graves. El legado de Miguel Ángel Félix Gallardo y el Cártel de Guadalajara es complejo y profundamente oscuro. Por un lado, transformó el narcotráfico mexicano. Lo que antes eran operaciones fragmentadas se convirtió en una industria estructurada, profesionalizada, increíblemente violenta. El modelo que estableció, tanto la estructura organizacional como el sistema de plazas, sigue siendo la base sobre la cual operan los cárteles mexicanos hasta el día de hoy. La división territorial que orquestó en los años 80 sembró las semillas de la guerra entre cárteles que devastarían México décadas después. Cuando esos grupos que él estableció comenzaron a competir por territorio, por rutas, por poder, el resultado fue una violencia sin precedentes. Desde mediados de los años 2000, México ha experimentado niveles de violencia comparables a zonas de guerra. Decenas de miles de personas han muerto, pueblos enteros han sido desplazados, periodistas han sido asesinados, políticos han sido corrompidos o eliminados. Y todo eso tiene sus raíces en la estructura que Félix Gallardo creó. El caso Camarena también transformó las relaciones entre México y Estados Unidos en materia de narcotráfico. Expuso la profundidad de la corrupción institucional en México de una manera que ya no podía ser ignorada o minimizada. Forzó a ambos gobiernos a reconocer que el narcotráfico no era simplemente un problema de aplicación de la ley, sino una amenaza a la seguridad nacional. La muerte de Camarena galvanizó a la DEA. Cada año, durante la última semana de octubre, Estados Unidos observa la red Ribbonwheat, una semana de prevención de drogas establecida en honor a Camarena. Para muchos agentes de la DEA, Camarena se convirtió en un mártir, un recordatorio del costo de combatir el narcotráfico. Pero también hay preguntas que permanecen sin respuesta. ¿Cuán profunda era realmente la corrupción? ¿Qué tan alto llegaba? Algunos investigadores y periodistas han sugerido que el conocimiento de las operaciones del cártel alcanzaba niveles muy altos del gobierno mexicano, potencialmente incluso la presidencia.
Nunca se ha comprobado definitivamente. ¿Hubo participación de agencias de inteligencia estadounidenses? Algunas teorías sugieren que la CIA tenía conocimiento de las operaciones del cártel, posiblemente relacionadas con operaciones en Centroamérica durante la era Reagan. Documentos permanecen clasificados. El gobierno estadounidense ha negado estas alegaciones. La verdad completa probablemente nunca la conoceremos. Lo que sí sabemos es esto. Un hombre que comenzó como policía en Sinaloa terminó construyendo el primer gran cártel de drogas moderno. Un agente estadounidense dedicó un agente estadounidense dedicado pagó el precio máximo por intentar desmantelarlo, y las estructuras criminales que surgieron en ese periodo continúan afectando a millones de personas hasta el día de hoy. Félix Gallardo está ahora anciano, enfermo, prácticamente ciego y sordo, pasando lo que probablemente sean sus últimos años en una celda de prisión. Sus socios, Caro Quintero y Fonseca Carrillo, enfrentan sus propios finales, pero la organización que construyeron, la estructura que establecieron, el modelo que perfeccionaron, eso sobrevive. Los nombres han cambiado, las caras son diferentes, pero el sistema fundamental permanece. Y esa, quizás, es la lección más perturbadora de esta historia. El narcotráfico no se trata realmente de individuos, por poderosos que sean. Se trata de estructuras, de sistemas, de incentivos económicos masivos que crean mercados que alguien siempre estará dispuesto a abastecer. Puedes arrestar a un líder, puedes desmantelar una organización, pero mientras exista la demanda, mientras haya pobreza que empuje a las personas hacia el narcotráfico como opción económica, mientras haya corrupción que facilite las operaciones, alguien más ocupará ese espacio. Miguel Ángel Félix Gallardo no inventó el narcotráfico, simplemente lo organizó mejor que nadie antes que él, y cuando cayó, otros tomaron su lugar, continuaron el negocio. Esa es la verdadera tragedia de esta historia. No solo las vidas perdidas, aunque esas son suficientemente trágicas, sino el ciclo interminable que parece casi imposible de romper. Enrique Camarena creía que podía hacer la diferencia. Murió intentándolo. Su muerte reveló un mundo de corrupción y violencia que muchos preferían ignorar, y casi 40 años después seguimos lidiando con las consecuencias. Esta ha sido la historia de Miguel Ángel Félix Gallardo, el padrino del narcotráfico mexicano, y de Enrique Camarena, el agente que se atrevió a desafiarlo. Esta es una historia de ambición y corrupción, de valor y tragedia, de cómo las decisiones de unos pocos pueden afectar las vidas de millones. Gracias por escuchar esta historia real. Soy David, y hasta que abramos un nuevo expediente, cuídense mucho.